Momento de estrés y momento de alergias, Sol, momento complicado que se vive en octubre, bueno, septiembre, ya arrancó con la primavera, sí. Todo el tiempo estamos así bastante complicados. Estamos en conexión con Estela Maris Cuevas, que es otorrinolaringóloga, pero además especialista en olfato. Ajá. Algo raro, vamos a Sí. preguntar sobre olfato porque no sabía que había alguien que se ocupaba del tema olfato. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Bueno, No, por favor, gracias a ustedes. ¿es momento de alergias que estamos viviendo del año? Además de estrés, que recién hablábamos de estrés, ¿es momento de alergias también? Este es el momento de las flores, del amor, del romanticismo y del buen ánimo. Pero es el momento y la época de las alergias, donde el sistema inmune de los pacientes alérgicos reacciona de manera desproporcionada y descontrolada con muchos síntomas. O sea, que para muchos es la época de la alegría, de que la época en la que aumentan los intercambios personales, aumenta la sociabilidad, pero también aumentan los estornudos. Mucho, sí. Y aumenta la consulta médica. Sí, sí. Sí, y además otro tema es que por lo menos uno no sabe bien a veces que esos síntomas tienen que ver con la alergia. ¿Cómo uno lo detecta, doctora? El tema es así, mira. Hay pacientes que los enfermos pueden tener síntomas durante todo el año y eso se llama alergia perenne. Y en esta fecha es la fecha de la alergia estacional. Dentro de las enfermedades alérgicas, la más común es la rinitis alérgica. Y acaban los síntomas. El paciente que tiene rinitis alérgica tiene obstrucción nasal, sí, tiene picazón de nariz, tiene estornudos en salva, estornuda muchas veces y la nariz chorrea. Síntomas muy molestos que empeoran o hacen que la calidad de vida de la persona sea mala. Claro. No está bueno estar estornudando todos los días. No, o sea, la calidad ahí se afecta a la calidad de vida. Tengo que detectar, ¿cómo hago? ¿A quién voy a hacerme ver cuando me empieza a pasar eso? ¿A dónde tengo que recurrir? Esta enfermedad desafortunadamente está un poco desacreditada y muchos la consideran algo trivial, una molestia más que una enfermedad. Entonces las personas que están enfermas concurren mucho a las farmacias y se automedican, claro. Pero en realidad es una patología que debe ser vista por el alergista o por el otorrinolaringólogo. Claro, hay que darle bola, porque uno dice, claro, solamente tiene que ver con calidad de vida, pero después la calidad de vida se empieza a empeorar de verdad. O sea, a ver, la alergia no nos va a llevar a la muerte, ¿no? Esto me parece jamás. Jamás. Con una rinitis alérgica jamás es fatal, ni siquiera vas a tener la necesidad de que el paciente sea hospitalizado, claro. Excepto de que como la rinitis alérgica se relaciona con algunas comorbilidades, puede ser que ese paciente también tenga asma, ¿entendés? Claro, que se empeore por ese lado, digamos, claro, que sea... el 80% de los pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica y el 40% de los riníticos, tienen asma. Muchas veces un broncoespasmo puede llevar a que el paciente tenga la necesidad de concurrir a una emergencia y en algunas oportunidades ser hospitalizado. Doctora, ¿qué pasa con el olfato? Especialista en olfato, ¿qué hay? ¿Problemas con el olfato? Sí. ¿Uno puede tener como una enfermedad del olfato? ¿Qué sería? El sentido del olfato es un sentido que está olvidado o descuidado, incluso por los mismos colegas. El sentido del olfato es el que nos previene, alerta, recuerda, transmite sensaciones y es importante en el sexo. En el sexo, en los recuerdos, ¿no? Que uno puede tener por el... En los recuerdos. Es increíble. ¿Por qué? Porque cuando uno huele algo, inmediatamente puede conmemorar y evocar un recuerdo. Te doy un ejemplo. Uno puede abrir un placar y en ese placar puede haber un olor que te puede traer el recuerdo de nuestra abuela, que por ahí no la tenemos. Sí. Y eso nos puede llenar de emociones porque está en contacto con el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Por eso, claro, el olfato directo, es increíble lo del olfato, los olores. Claro, es olvidado, pero ¿olvidado por qué? ¿Porque no se le da importancia si uno tiene falta de olfato? Porque, por lo siguiente, la otorrinolaringología es una especialidad que estudia la nariz, la garganta y el oído y es sumamente, o sea, los órganos son chiquititos y es muy amplia. Entonces no hay tiempo para estudiar el sentido del olfato. El sentido del olfato ocupa solamente 5 centímetros cuadrados en nuestro organismo. Pero es tan importante por lo siguiente.
está formado por 3 células y una de ellas es una célula, la primera neurona o célula neuronal. Es una neurona que pertenece al sistema nervioso, pero como está en la nariz, es la única que se pone en contacto con el medio ambiente. Entonces, cuando vos respirás, el aire está lleno de sustancias odoríferas. Ingresan con el aire esos olores. Lo primero que hacemos al nacer es respirar y oler. Y cuando nos morimos, lo último que hacemos es dejar de respirar y de oler. Es increíble, ¿no? ¿Y en el sexo también es importante el olor, el olfato? ¿Sabes por qué es importante? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un olor que es único, personal y distinguido. Es como una huella digitales. ¿En serio? No sabía. Sí. Entonces, nosotros secretamos unas sustancias químicas que se llaman feromonas. Esas feromonas están en la saliva, en las lágrimas y en el sudor. Y son recepcionados por un órgano que se llama órgano vómero-nasal que está en la nariz. Entonces, ese olor, suponte, mi olor es agradable por mi pareja, le resulta agradable a mi pareja. Y puede pasar de que en el caso de otra persona, ese olor sea agradable por otra persona. O sea, la química se da por los olores. La previa al acto sexual está dada justamente por los olores. Por los olores, qué lindo. Así como interviene el sentido de la vista, cuando a una persona le gusta a alguien, es porque vos viste y te gustó esa persona. Pero cuando se forma la química de esa entre dos personas, sea homosexuales o heterosexuales, es justamente porque actúa el sentido del olfato. Qué bueno. Claro, el tema es que a veces compartimos los mismos gustos, ¿no? De olores, y ahí se arma el quilombo, ¿no? Porque a uno le gusta los mismos olores y ya estamos bastante difícil. Pero claro, o sea, el sexo también tiene que ver con el olor, es verdad eso, ¿no? Porque uno a veces le impacta más allá de conocer a la persona, después cuando se acerca el olor y eso atrae también, bastante. Claro, sí. O también puede pasar de que hoy se habla mucho del marketing olfativo. El marketing olfativo está en los centros comerciales. Es verdad. Hay una marca de ropa en Estados Unidos que se llama Abercrombie, que en sus locales en la Quinta Avenida usa el marketing olfativo. Y lo logra. Porque casualmente, al usar el marketing olfativo, lo que ocurre es que estás mucho más tiempo en ese lugar y eso hace a que uno tenga compulsión a comprar. Sí. Es interesantísimo, el sentido del olfato es interesantísimo y hay muy poca gente. De México para abajo somos 2 o 3 personas las que estudiamos. Nada más que eso. El sentido del olfato. Y ahora, en la época de las alergias, como hay una obstrucción nasal, la nariz está tapada y hay mucha secreción, esas partículas odoríferas no alcanzan a unirse al epitelio olfatorio. Entonces, en el momento que uno dice, no huelo y no tengo gusto, porque está en relación con el gusto en teoría. En realidad, se relaciona con el sabor. La verdad que es súper interesante, doctora, la idea esta de que también el olfato tiene que ser estudiado, por lo menos ser visto por todos, y estas vinculaciones, ¿no? Con el recuerdo, es increíble, ¿no? Porque uno huele algo, no sé, una leche chocolatada, y ya inmediatamente son segundos que uno lo vincula con un recuerdo familiar, personal o algo, ¿eh? Es increíble eso. Y desde el punto de vista otorrinolaringológico son muy pocas las patologías